Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez y el día de hoy vamos a hablar de tasas de interés. Seguramente, o bueno, seguro sí, porque lo has escuchado por todos lados, que últimamente el Banco de México o la Fed aumentan en 75 puntos base la tasa de referencia. Y puede ser que o te dé igual, o como digas, esto me afecta o debería interesarme o no. Bueno, hoy justamente de lo que queremos hablar es como qué es la tasa de interés, para qué sirve y cómo afecta en tu economía. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Es un tema bien interesante, Bren, pero no es tan sencillo de explicar. Vamos a tratar de ocupar los ejemplos más mundanos que se nos ocurran, pero es un tema muy interesante. Posiblemente si únicamente vemos los números y vemos que 75 puntos base y ¿qué es eso? 100 puntos base equivale a 1%. Entonces ya saben ahí. Entonces usualmente cuando lo escuchamos nada más esos números, como que decimos, ¿quién sabe de qué están hablando? Pero se relaciona mucho con nuestro dinero y con nuestras finanzas de día a día. Tradicionalmente, el Banco Central del país del que estemos hablando, en el caso de México, el Banco Central se llama Banco de México. En el caso de Estados Unidos es la Reserva, ¿no? La Fed, ¿no? Ese es su banco central. Tradicionalmente, el papel de los bancos centrales es hacer política monetaria. ¿Qué es eso de política monetaria? Subir tasas de interés, bajar tasas de interés, decirle a los bancos cuánta reserva deberían de tener de dinero, imprimir dinero, ¿verdad? Y comprar algunos activos, que eso se le llama como quantitative easing, que es algo que empezó a ocupar el gobierno de Japón ya hace bastantes años. ¿Qué es eso? Y vamos a poner un ejemplo con lo que está sucediendo. Tradicionalmente, cuando la inflación es alta, ¿pero qué quiere decir la inflación? Hoy ya en algunas ocasiones hemos hablado, la inflación lo que nos está diciendo es que suben los precios. La definición del libro es la subida en el alza generalizada en los precios, ¿no? Ok, pero ¿qué quiere decir eso, no? Y en algún momento ya lo hemos dicho. Bueno, es que la inflación puede deberse a varios factores. El factor más importante pareciera que no, pero tiene que ver con algo que se le llama la confianza del consumidor. Y entonces, si nosotros estamos confiados en que van a subir los precios, ¿qué creen? Que subimos los precios. Pareciera que es una profecía autocumplida, pero así funciona. Entonces, la inflación ya hemos hablado en varias ocasiones. Creo que pusimos el ejemplo de los cocos, si no me equivoco, en el que decíamos, bueno, es que si estamos en una isla donde solamente se producen 100 cocos y solamente tenemos $100, ¿verdad? Pues cada coco cuesta $1. Pero ¿qué pasa si de pronto Brenda, que es la gobernadora del Banco Central de esta isla que produce cocos, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a inyectar más dinero a la economía y ahora en lugar de que haya $100, va a haber $200. Oye, ¿pero estamos produciendo más cocos? No. Seguimos produciendo los mismos 100 cocos. Lo que pasa es inflación. Oye, pues sigues produciendo los mismos 100 cocos y el doble de la cantidad de dinero, pues ahora el coco te cuesta $2, ¿no? Hay un 200% de inflación. Entonces, siguiendo este ejemplo, usualmente cuando hay inflación, y lo podrían reflexionar así, es porque hay más dinero, pero la producción sigue igual o es menor. Entonces aquí ya empezamos a ver otro dato. Seguramente han visto que, oye, que si estamos en recesión o no estamos en recesión, y que dice que la Fed, que si los 2 trimestres, que es la decisión del libro, que bueno, tradicionalmente cuando 2 trimestres de la economía tenemos un Producto Interno Bruto negativo, se dice que estamos en recesión. Porque es importante lo que decíamos de los cocos. Oye, ¿sabes qué, Bren? Ya no producimos 100 cocos.
ahora estamos produciendo 50 cocos. Chin. Ahí sí tenemos un tema, estamos exagerando, ¿no? Pero oye, a ver si la producción se cayó de 100 a 50 cocos y además a Brenda se le ocurrió inyectar dinero en la economía y hay $200 en la economía, pues dividen 200 entre 50, no, pues ya se nos subió considerablemente a $4 el precio de los cocos, ¿no? Entonces, usualmente cuando hablamos de dinero se le llama en términos financieros o de economía masa monetaria, ¿no? Entonces, oye, hay un chorro de dinero que porque dieron dinero por el COVID, mucha gente además estaba ahorrando, no necesariamente gastó, entonces hay un exceso de dinero, eso es lo que sucede y un ejemplo ya real de lo que estamos hablando se dio por ejemplo en el mercado de bicicletas. Cuando empieza la pandemia, mucha gente dice como, bueno, pues como ya no podemos estar afuera, pues aunque sea voy a comprar una bicicleta y así tratar de hacer ejercicio y demás. Y entonces sube la demanda de bicicletas. El tema es que la gente está en sus casas, hay gente que está enferma, etcétera. Por lo tanto, la producción de bicicletas empieza a disminuir. Entonces, ¿qué tenían que hacer los dueños de las tiendas? Dicen, oye, a ver, me están pidiendo X cantidad de bicicletas. Ni siquiera hay, porque ya llaman el almacén y no están produciendo la cantidad de bicicletas que necesito, le tengo que subir el precio, ¿no? Acuérdense, oferta y demanda, ¿no? Entonces empiezan a subir los precios de las bicicletas. El tema es que la producción todavía no se ha puesto al corriente, todavía hay problemas con la cadena de suministro. Y entonces ahora lo que sucede es que justamente esa inflación tan alta que vemos es por un lado, está inundado, digamos, el mercado con dinero y por otro lado la producción se está viendo corta, ¿no? Entonces, regresando a este ejemplo de los cocos, es como el peor escenario, ¿no? Oye, estamos produciendo menos cocos y además, pues ese bono adicional que se da en la economía de dinero, pues está generando inflación. Luego, entonces, si ese es el malestar, la medicina que tienen los bancos centrales son las famosas tasas de interés. ¿Qué es eso? Es el costo del dinero. Así como los aguacates cuestan X costo, así como el boleto del metro tiene cierto costo. Bueno, el costo del dinero, imagínense que es un producto adicional, es un servicio adicional, tiene un costo. Ese costo es especial porque la economía depende de ese costo, ¿verdad? Y se le conoce como tasa de interés, también se le puede llamar tasa de referencia. Y este costo simplemente lo que nos está diciendo, y para quienes es muy importante, para todos es importante, pero véanlo desde el punto de vista de si son un banco. Doy créditos hipotecarios al 10% y ahorita la tasa de referencia está al 7%. Quiere decir que yo como negocio mi margen está más pequeño. Oye, a mí me cuesta el 7 y estoy cobrando el 10 por el crédito. Pónganse en el lugar del banco. ¿Qué es lo que van a hacer si son el banco? Y dicen, oye, pues es que yo antes ganaba tanto porcentaje y ahora estoy ganando menos porque me subieron el precio, pues nos van a subir el costo de los créditos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando escuchamos que suben tasas es para todos los que traen créditos, me va a costar más. Oye, Ricardo, si traía un crédito hipotecario a tasa fija, tú no te apures, tú ya garantizaste esa tasa. Por raro que parezca, Ben, pero hablando del tema de las deudas, hay un fenómeno que está bien interesante, que cuando hay inflaciones altas, a los que les conviene es a los que tienen deuda. ¿Por qué? Siempre cuando sea deuda fija. Vamos a suponer que yo me endeudé, y ahorita les voy a hablar de un caso completamente extremo, ¿no? Que sucedió hace, no sé, en Venezuela y ahorita está pasando en Argentina. Vamos a suponer que yo me endeudé hace unos años y estaba pagando una tasa del 15% de un crédito personal. Cuando me endeudé, la inflación estaba en 3. Entonces yo estaba pagando en efectos reales, ¿verdad? Una tasa real es cuando le quitamos el efecto inflacionario, estaba pagando un 13-12%. Pero si ahora la inflación está en 8, como yo ya me había endeudado hace unos años, quiere decir que ahorita me está costando menos esa deuda. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, para los que traen deudas, bueno, ahora sí que, ¿cómo dice el dicho de lo malo lo bueno? Ajá. No sé qué. No hay mal que por bien no venga. Es como, bueno, aunque se me está costando menos la deuda. Y a los que alcanzaron a agarrar créditos al 8 y la inflación está al 8, que luego muchas veces nos preguntan, oye, adelanto. No, no adelantes nada, porque ahorita te conviene adelantar
lo menos posible, paga nada más lo que tengas que pagar para no generar interés. Ahí se da un efecto interesante. ¿Por qué es importante entender este efecto, Bren? No es el caso en México, pero se pueden dar efectos muy locos. En Venezuela, hace posiblemente todavía no tiene solución, pero cuando empezaban este tema de hiperinflaciones, imagínate, Bren, que yo traía una tarjeta y estaba tarjeteando, ¿no? Y debía 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Debías 300,000 pesos. Pero ¿qué crees? Que la inflación hizo que esos 300,000 pesos ahora fueran 100,000. Claro. Y entonces lo que hizo en ese momento Venezuela es que empezaban a quitar ceros. Entonces de pronto los que estaban pagando y endeudando, que muchas personas se vieron listas y lo hicieron, cada vez debían menos. Entonces de pronto al momento de tener que pagar el cuento, no debo 300,000 pesos, ¿sabes qué? Debía 30,000. ¿Cómo no? Ahí estaba. Y entonces mucha gente, obviamente muchas compañías de crédito tuvieron por esa razón que cerrar operaciones, Claro. porque ellos sí les está costando. Entonces eran como en periodos inflacionarios tan rápido, había mucha gente que de pronto cuentononones, y además lo que hacían es, para proteger al pueblo bueno, cortaban las deudas por decreto presidencial. No, nada más pueden estar topadas a tanto. Y entonces obviamente le metieron unos golazos a las compañías de crédito monumentales, porque imagínate, te endeudabas y además te esperabas a que dijeran no te apures, nada más debes de pagar tanto. Y aún así por el efecto inflacionario había terminado siendo mucho menos. Claro. Entonces, bueno, ese es digamos un efecto... Pero ojo, no es una invitación a que se endeuden ni a que gasten como locos. O sea, es como solo un ejemplo porque es una anécdota. Porque, por ejemplo, si nuestra tarjeta de crédito, como hoy traigo un crédito ahí arrastrando que no está ni a meses, sin intereses ni nada, va a empezar a encarecer. Entonces, estos son los créditos a los que tenemos que atender y que empezar a pagar. O, por ejemplo, si tu crédito es como TIE más tantos puntos, quiere decir que la tasa de referencia más ciertos puntos. Entonces, la tasa de referencia como sube, el crédito va a subir. Entonces, sí, justo es de tener cuidado en estos momentos con el tema del pago de los créditos. Esa lógica solo aplicaría si el crédito me cuesta 10 y la inflación está en 11. Ah, bueno. Ajá. O sea, pero no es el caso. En México no hay créditos Sí. en esa tasa, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense, porque es el costo del dinero. Oye, pues si me cuesta 7, 8, pues ¿por qué te daría un crédito más barato? Hace sentido. Regresando, lo que hace el Banco Central cuando dice hay mucha inflación, ya explicamos que por un lado es porque hay menos producción, que eso puede ser por mil razones. Oye, fallas en las cadenas de suministro, porque la gente está siendo menos productiva, mil razones. Y por el otro lado, porque hay mucho dinero circulando. Entonces, lo que puede hacer el Banco Central dice, ¿sabes qué? Le subo el costo, subo la tasa de interés. Y entonces, ¿qué sucede? Que las personas que prestan dinero, pues inmediatamente si algo me cuesta más caro, acuérdense del ejemplo de las bicis, vendo menos bicis, ¿no? En este caso, oye, si me cuesta más caro el dinero, quitan de esa forma dinero de la economía. Usualmente se dice que se quita dinero de la economía. No es que literalmente lo estén quitando, simplemente si ahora está más caro, obviamente hay empresarios que van a decir, no, pues es que ahora el crédito me cuesta tanto, pues igual y ya no lo tomo, ¿no? Entonces, por lo tanto, deja de entrar nuevo dinero a la economía y es una medida que se ocupa para combatir a la inflación, ¿no? Decir, oye, pues subo la tasa, es para controlar la inflación. O sea, como el efecto contrario, que lo vivimos recientemente, fue justamente cuando declararon la pandemia, que bajaron la tasa de referencia. Y ahí lo que estaban buscando los gobiernos centrales era estimular la economía a través del gasto, ¿no? Como que hubiera dinero para que la gente gastara y se estimulara la economía. Pero pues muy pronto nos llegó el efecto, entonces ahora lo que está pasando es como justo hubo tanto dinero que ahora suben las tasas y también en la subida de tasas, pues estimula a que la gente guarde dinero porque pues me van a pagar más que lo que me pagaban antes, me conviene más como conservar el dinero. Tienes justamente esos dos puntos, ¿no? Por un lado, si suben o bajan tasas, que usualmente es como se entiende de una forma más sencilla, oye, si pagan muy poco por mi dinero, pues mejor lo ocupo en otra cosa o lo gasto. Oye, ya me están pagando un 8 o 9% en CETES, mejor meto mi dinero a CETES en lugar de otra cosa. Entonces, esa es una forma de verla, que obviamente el ahorro representa una
parte importante del Producto Interno Bruto, pero lo más importante es el consumo. Entonces, usualmente, como lo deberíamos de reflexionar, es más desde el punto de vista de crédito. Hoy, si el crédito está muy barato, venga, me endeudo, saco créditos, etcétera, me apalanco, hipotecas y demás. Pero el crédito ya está caro, no, pues ya le pienso un poquito más, ¿no? Y eso multiplícalo por muchos, muchos ceros, es lo que va haciendo la economía, ¿no? Nada más que no es tan sencillo y es justamente el por qué, oye, pareciera que es muy sencillo, oye, pues sube la tasa, baja, no. Tiene que ver, usualmente la expresión es como hawkish, que quiere decir qué tan rápido va subiendo esa tasa de interés puede traer efectos negativos o positivos a la economía. Cuando veíamos el tema de las recesiones, históricamente, cuando es muy fuerte o reacciona muy rápido el Banco Central, puede ocasionar una recesión. Entonces, pareciera que es una receta de cocina que se tiene que hacer con mucho cuidado. Si subes la tasa muy rápido, cuidado, puede verse afectada la economía. Pero si te tardas mucho, también puede verse afectada la economía, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, es que no es tan fácil como se escucha, hay que tener muchos puntos en consideración. Tratando de resumir un poquito, ahorita ya estamos entendiendo que usualmente cuando se habla de que se van a subir las tasas de interés, ¿eso que representa directamente para mi dinero? Como decía Brent, si traigo tarjetas de crédito, me va a salir más caro. Entonces, paga el total para no generar intereses. Oye, si traigo un crédito hipotecario o estoy pensando sacar un crédito hipotecario, Piensa lo mejor. igual y piensa lo mejor porque vas a agarrar una tasa alta. Si ya traías un crédito, perfecto, ya no le muevas, quédate con esa tasa. Si estoy por contratar un crédito, híjole, piénsalo porque te va a salir mucho más caro en este momento. Oye, tengo ahorro de corto plazo, pues muy buen momento para meterlo a CETES que ahorita nos están pagando esa tasa, ¿no? Acuérdense, no quiero escucharlos en grupos de Facebook diciendo es que CETES ya no es como era antes. Acuérdense que lo que paga CETES va de acuerdo a lo que está sucediendo en la economía. No es algo que hoy te pago 9, toda la vida te debe de pagar eso. Así no funciona, ¿no? Eso va a ir cambiando conforme vaya el ciclo económico. Sí, yo me acuerdo que en el 2021, me contactó una persona que me decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué se te está pagando? ¿En cuánto estábamos en el 2021? Como 4 y algo. Ajá. Y principios tal vez del 2021. Y me decía, pero cuando yo estaba en la prepa pagaba el 8%. Y yo, sí, porque justamente Claro. CETES. Ah, bueno, aquí algo bien importante. Nosotros o sea, lo comentamos a menudo, que si se meten a la página del Banco de México, nos aparecen ahí unos cuadritos que pues pueden parecer irrelevantes, pero siempre van a ser como la brújula en temas financieros, que es como cuál es la tasa de referencia, de cuánto es la tasa de CETES a 28 días, entonces, en cuánto está la inflación, porque eso nos va a dar una referencia de a ver la inversión a la que quiero hacer, cuánto me está ofreciendo y lo que siempre hemos dicho. Si CETES es la tasa libre de riesgo, cuánto está pagando hoy en día, pero bueno, esos datos se mueven, entonces no son fijos ni tienden a tener un incremento lineal con el tiempo, ¿no? Entonces realmente hay que estar como atentos de esos datos que sí nos afectan. Ese dato es bien interesante, bro, porque muchas veces he visto algunos, entre comillas, asesores financieros que cuando se ponen a hacerles cálculos a las personas, ocupan una tasa y dicen, mira, te va a pagar siempre esa tasa. Y eso obviamente es un grave error porque ni la inflación es estable. Usualmente lo que ocupas es, oye, pues el promedio histórico de tantos años. Eso está bien, ¿no? Pues no tienes otra forma de hacer un forecast. Y otra cosa es muy distinta, alguien que te diga, oye, pues siempre te va a pagar el 9. Obviamente no, porque ustedes ya saben que eso va relacionado con la tasa de interés y eso lo va a modificar el Banco Central del país del que estemos hablando conforme se necesite para hacer política monetaria. Ya sea inyectamos dinero en la economía o quitamos dinero de la economía. Tradicionalmente lo vamos a ver reflejado en CETES, si estamos hablando de México, en Estados Unidos los famosos Treasury Bills. Pues el Treasury Bill ahorita está pagando más porque ya se ha subido constantemente la tasa de referencia. Ahora, la pregunta sería, oye, pero a ver, ¿por qué si la tasa se sube muy rápido podría generar una recesión? ¿Por qué debe de irse como haciendo poco a poco? Piénsenlo así porque usualmente los efectos que se dan en la economía como que se tarda en ver el efecto. No es que si hoy se sube la tasa, hoy automáticamente Brenda dice, ah, voy a cambiar mi comportamiento. Es como que se termina, digamos, el efecto de aquí a que se dé el anuncio, a que se termina de ver, vamos a llamarle en la economía real,
No tanto en los mercados, porque los mercados reaccionan 3 días antes, pero en la economía real como que se termina tardando el efecto. Oye, si yo ya estaba en pláticas con el banco, ya me estaban ofreciendo un crédito para comprar camiones porque me dedico al transporte, etcétera. No es que el día que hacen la subida de tasas me llama, exacto, me llama mi ejecutivo y me dice, oye, ¿qué crees que vamos a cambiar? No, usualmente el banco obviamente respeta, digamos, tiene cierta vigencia, ¿no? Para las hipotecas es igual. Oye, es que yo hace 3 meses ya me habían preaprobado un crédito a tasa del 8. Te lo van a respetar, no es que porque se subió la tasa te van a decir, no, sabes que ya se cancela todo y ahora te va a costar, ¿no? Entonces, como se tarda, digamos, en verse ese efecto en la economía, tanto del lado del ahorro como del crédito, consumo, etcétera, si lo terminas haciendo muy rápido, la lógica a ver, como hay mucha incertidumbre de lo que me va a costar el dinero, lo que sucede es que entonces se deja de ocupar el dinero. Y eso es lo que genera, es uno de los efectos, digamos, negativos de, oye, pues es que se está moviendo muy rápido, mejor me espero y no consumo. Ese es el problema, ¿no? Acuérdense que del Producto Interno Bruto, el 70% del Producto Interno Bruto es consumo. Entonces, véanlo del otro lado. Por ejemplo, en Japón, que muchos años hasta ahorita tuvo deflación, es decir, los precios bajaban, y reflexionenlo así. Si yo sé que el día de mañana las cosas me van a costar menos, ¿por qué consumiría hoy? Me voy a esperar. Me espero. Oye, si después de ese día todavía puede estar más barato, pues me espero. Y entonces puede tener un efecto muy negativo en la economía. Oye, pues si nadie consume, pues imagínense, ya lo vivimos con el COVID. Es un golpe muy fuerte, digamos, a la economía, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado que eso, pero es uno, digamos, de los argumentos de por qué cuando la Fed es hawkish, ¿no? Cuando es demasiado intenso, digamos, en cómo se sube la tasa, puede traer efectos negativos a la economía, como que debe ser en el momento justo. Oye, ¿y te suena, por ejemplo, que yo siento que esta inflación es como inflamación después del golpe del COVID, ¿no? Sucedió tan rápido que este efecto, por ejemplo, que dieron como los subsidios a las personas y que la gente como dejó de trabajar porque estaba recibiendo su subsidio, o la gente dejó de gastar. Y cuando como que se reactiva la economía, pues es esto, ¿no? Así las cadenas de suministro detenidas y luego incluso este año cuando China como confinamientos por nuevos brotes de COVID y así, como que siento que esta inflación es inflamación de todo lo que ya pasó justamente en este efecto de pues no se refleja automáticamente, pero pues esto que estamos viviendo hoy en día es como que ese resultado, ¿no? ¿Sabes qué, Bren? Que también nos tocó una época que nunca había pasado, ¿no? O sea, Claro. nunca se habían juntado. Claro, a lo mejor le podría decir, oye, pero ya habían habido pandemias y demás. Sí, pero en ese entonces no había las herramientas de política monetaria y no se movía. Hay una métrica que se llama la velocidad del dinero con la que se mueve. Ahorita estamos hablando de un mundo hiperglobalizado. No Claro. era lo mismo si hablamos de la gripe española, ¿no? Oye, sí, pero no tenía el mismo impacto, digamos, en los mercados financieros. Y ahorita sí, oye, pues le mueves tantito a China, que es la fábrica del mundo, y obviamente todos nos terminamos viendo afectados. Pues claro, la guerra Rusia-Ucrania pues nos ha tenido en jaque a todos, o sea, porque ahorita, como dices, conectadísimos. Es, digamos, una época interesante también para los que nos escuchan que se dedican a la economía y demás, porque es algo que nunca había pasado y además, lamentablemente, no tenemos esa receta de cocina como para decir, oye, es literalmente territorio desconocido, oye, por ahí hay guerra, ahora China y Estados Unidos se andan peleando por Taiwán. Entonces, digo, se están juntando varios factores, que sí es importante desde el punto de vista de las finanzas personales, que podamos entender estos factores y cómo nos van a terminar afectando, ¿no? Oye, si estamos tomando decisiones, ya sea de adquirir crédito, ya sea de gastar o ya sea de invertir, son puntos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Definitivo, ya lo habíamos comentado en el episodio de recesión, que el tema de la tasa de interés es muy relevante porque recuerden que nuestros tres pilares financieros es control de deudas, fondo de emergencia y retiro. Entonces, en el caso de deudas,
como ya escuchamos, pues van a empezar a subir las que son variables y que probablemente no me conviene hoy en día como comprometerme con un crédito importante, ¿no? Hipotecario, como decía Ricardo, de los camiones y esto, entonces probablemente no es el mejor momento o puedo esperar. Y el fondo de emergencias, porque también así como si no sentía como estímulo para guardar mi dinero, pues hoy hay un buen estímulo, ¿no? De lo que está pagando la tasa de CETES, entonces para hacer mi fondo de emergencia. Entonces impacta en nuestra economía y esta es la forma de aterrizar estas noticias y tomar decisiones al respecto. Pues recuerden que nos pueden encontrar como Network MX, estamos en Instagram, estamos en TikTok, nos pueden buscar como azorfinanciero.com.mx o no, búsquenos en Google como El dinero no viene con instrucciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar.